porque sí. Todos en algún momento hemos escuchado o se nos hace familiar la palabra regenerar. Como dice alguien, en la calle siempre escuchamos gente, me estoy regenerando. Sobre todo los que han tenido problemas con el alcohol, con las drogas, se les dice, él está en un proceso de regeneración. Pero la realidad es que todos los creyentes necesitamos la regeneración. Ahora, ¿qué será la regeneración? La regeneración no es otra cosa más que la doctrina del nuevo nacimiento. La doctrina del nuevo nacimiento. Nadie puede ser salvo sin nacer de nuevo. De forma que los que estamos en esta mañana, de una manera u otra, estamos familiarizados con la palabra regeneración. Si hay alguien aquí que no está familiarizado con la palabra regeneración, pues debe prestar mucha atención, porque tal vez necesite ser regenerado por el Señor. Y nuestra base para iniciar este estudio en esta mañana es San Juan capítulo 3. Voy a leer entonces para ustedes, quiero que presten mucha atención a lo que se va a estar diciendo durante la lectura. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Vamos a leer todo este versículo 3. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, en esta mañana te damos la gracia, la gloria, como dice la canción, Señor, por lo que has hecho en nuestra vida. Gracias, Señor, porque por tu misericordia, Señor, nos has sostenido, Señor, y por tu misericordia estamos escuchando hoy tu palabra, Señor. Gracias por ese privilegio que tú nos concedes, Señor. Ahora ayúdanos a entender el mensaje, Señor. Permite que nuestros oídos espirituales y nuestros ojos sean abiertos, Señor, para que podamos entender tu propósito para cada uno de los que estamos aquí, Señor. Permite, Dios, que salgamos edificados en tu verdad, Señor, y que nadie salga igual a como entró, Señor. Que tu palabra cumpla la obra para la cual ha sido traída en esta mañana, Señor. Recibe la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nicodemo, un famoso fariseo, un hombre estrictamente instruido en la ley de Moisés, en la ley de Dios, instruido en todas las escrituras, celoso de las escrituras, un hombre temeroso de Dios, conservador, pero tenía una gran necesidad y tenía el deseo de tener una conversación con Jesús que podía cambiar su vida. Ahora, la regeneración tiene que ver con la necesidad que el hombre tiene del nuevo nacimiento. A pesar de que Nicodemo era un hombre conocedor de la ley y tenía cierto conocimiento sobre las escrituras, en el fondo él tenía una gran necesidad. Tenía una gran necesidad de tener la seguridad, la certeza, la convicción de su salvación. Quiero que entiendan algo esta mañana. No importa cuán religiosos seamos,
ni cuánto tiempo tengamos leyendo las Escrituras, ni a qué iglesia hemos asistido durante los últimos 20 años. Si no he nacido de nuevo, no puedo ver el reino de Dios. Gloria a Dios. Ese es lo que el Señor le dijo a Nicodemo. De cierto te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. De manera que la doctrina de la regeneración o la doctrina del nuevo nacimiento es un pilar fundamental dentro de la iglesia. Es algo que tenemos que proclamar, anunciar y estar continuamente enseñándolo dentro de la congregación. Porque no sirve de nada que tengamos una iglesia que no entiende la importancia de la doctrina de la regeneración. Ahora, ¿qué es eso, regeneración? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Bueno, hay un gran peligro que corre el creyente, o el que se hace llamar creyente, o la persona que quiere reformar su vida. ¿Qué es una reforma? Necesito un cambio, ¿sí o no? Necesito ser diferente, necesito ser transformado. Ahora, mucha gente en el día de hoy necesita y debe tener un cambio en su vida. Y muchas personas están haciendo un esfuerzo por lograrlo. Ahora, quiero aclarar una cosa. Es inútil tratar de reformarse a sí mismo. ¿Qué es reformarse a sí mismo? Es creer que nos hemos dado cuenta de nuestra condición y que por nuestros propios medios y por nuestra propia fuerza podemos ser diferentes. Usted puede ser moralmente bueno, Nicodemo lo era. No solamente era moralmente bueno, sino un principal en la sinagoga, un hombre reconocido de prestigio social y religioso, un hombre intachable dentro de su ciudad. Sin embargo, Nicodemo estaba tan perdido como el peor de los pecadores. Si no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Ahora, muchos de nosotros pensamos que porque asistimos a la iglesia, que porque tenemos un papá o una mamá o un tío o un abuelo cristiano, eso nos hace a nosotros también cristianos. Déjenme decirle que no. Todos aquí necesitamos nacer de nuevo. Y si no nacemos de nuevo, entonces no podemos ver el reino de Dios. Podemos escuchar de Él. Podemos oír de Él. Usted puede estar en una buena iglesia y puede asistir a una congregación donde se predica la palabra de Dios sanamente y usted puede vivir no sanamente. Quiero que entienda algo. No es si la iglesia predica la sana doctrina donde estoy. Pero el que la iglesia predique una sana doctrina y enseñe la palabra de Dios, no lo hace usted un cristiano. No lo hace usted un hombre consagrado o una mujer consagrada. No lo hace una persona que ya merece el cielo. Usted necesita nacer de nuevo. Ahora, el diccionario define la regeneración como la mejora que se hace en un sistema o en una actividad para que sea más efectiva o importante, especialmente después de un periodo de deterioro. Ejemplo, la regeneración en la economía, la regeneración en la vida democrática, es el proceso por el cual se genera o se produce de nuevo una cosa. Generalmente una parte del cuerpo, un tejido que había sido destruido. Cuando alguien sufre un accidente, sobre todo en moto, ¿no? Y pierde parte de su piel, o personas que han tenido accidentes, le quitan parte de un muslo de su piel y le ponen en otra parte. Y eso comienza un proceso. Los seres humanos tenemos esa capacidad, y hay ciertos animales que también la tienen, de regenerarse tanto en la piel, pueden regenerar células, pueden nuevamente ver que su piel vuelve a su estado natural. ¿Por qué? Porque hay un continuo regeneramiento. Entonces, en ese sentido, el ser humano necesita ser regenerado, pero el problema es que nosotros necesitamos ser regenerados del pecado, pero humanamente hablando, ese proceso no lo puede hacer el cuerpo. Podemos regenerar células en nuestro cuerpo, podemos regenerar nuestra piel en algunos sentidos, pero espiritualmente hablando no podemos ser regenerados al menos que haya una intervención divina. Si no hay una intervención divina, si no hay una intervención de Dios, nunca vamos a poder ser diferentes. Ahora, es inútil querer reformarse a sí mismo. Ahora vamos a ver qué dice Lucas para entender lo que estamos hablando. Lucas capítulo 11, versículo del 24 al 26. Algunos dicen que el demonio, que el cristiano, que se demonia, que se esto, que aquello. No, eso no se refiere a eso. Ya vamos a ver a qué se refiere Lucas capítulo 11, versículo 24. Estamos hablando de regenerarse. Estamos hablando del nuevo nacimiento.
Lucas capítulo 11, específicamente el versículo 24 al 26, dice lo siguiente. Cuando el espíritu inmundo, oiga bien, esto es para los que quieren reformarse a sí mismo en su propia fuerza y en su propia capacidad. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Si yo digo que vuelvo a mi casa es porque todavía me pertenece, ¿no? Esto es una pregunta interesante porque yo sé que muchos de ustedes tal vez han tenido que lidiar con la experiencia y con la difícil y penosa tarea de encontrarse personas que dicen que los cristianos se endemonian y andan endemoniados. Bueno, yo quiero que usted lea muy bien conmigo esto y entienda que la gente se endemonia cuando trata de reformarse por su propia fuerza y trata de hacer un gran esfuerzo por dejar ciertas cosas, pero al cabo de un tiempo, el dueño de esa casa o de esa morada, que es su cuerpo, que es el demonio que salió cuando lo vio que ya usted no quería seguir encochinándose donde se metía antes y no quiere seguir visitando y frecuentando los sitios, entonces se incomoda un poquito con usted y él sale. Pero cuando él se encuentra por esos lugares, dice, volveré a mi casa de donde salí. O sea, usted sigue siendo posesión y sigue perteneciéndole a él, aunque pareciera que usted está teniendo un cambio. Pero vamos a ver cuánto le va a durar ese cambio. Va a ser hasta que este espíritu inmundo quiera volver. Y dice, hallando y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. El postrer estado de este hombre viene a ser peor que el primero. Ahora, ¿qué pasa aquí? Bueno, cuando usted trata de reformarse a sí mismo por sus propios medios y por su propia fuerza, como usted no está en esa capacidad y no puede hacerlo, porque Nicodemo, el Señor le explicó, lo que es nacido de la carne, ¿qué es? Carne es. Y el que no nace del agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios. Necesitamos un nacimiento espiritual. Y ese nacimiento espiritual tiene que ser producido por alguien que dé vida. Y el que crea vida es el Señor Jesucristo. Si no es a través de Él, nosotros, por mucho esfuerzo que hagamos, vamos a seguir siendo la morada de los demonios. Y dice, cuando el espíritu inmundo vuelve. Ahora, ¿qué pasaba? ¿A quién Dios le estaba dirigiendo esta palabra? A una generación malvada. Le estaba diciendo esta palabra a una generación religiosa, pero que no había tenido nunca un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Y Nicodemo tenía una gran necesidad, porque aunque era un religioso y aunque tenía mucho conocimiento, sabía que necesitaba algo en su vida le indicaba o le hacía sentir que no estaba completo, que no estaba satisfecho consigo mismo, sino que necesito realmente tener algo completo en mi vida y necesito ser regenerado, lo que no ha hecho la religión, lo que no ha hecho el conocimiento que tengo ni el prestigio que me ha dado a la religión a la que pertenezco, y yo quiero saciar eso dentro de mí. Entonces él va al Señor. Ahora, cuando llega la encuentra barrida y adornada. Cuando la gente trata de reformarse, se ve muy bonito, ¿no?, en ese proceso, y es algo a veces como loable y como admirable. Pero yo puedo barrer una casa y puede continuar sucia. No es lo mismo limpiar la casa que barrer la casa. Si usted barre su casa, se dará cuenta de una gran realidad. El piso seguirá estando sucio. Y hasta que usted no pase un coleto, hasta que usted no pase un desinfectante, ese piso no va a estar realmente limpio. Y es lo que pasa en los hospitales. Porque ustedes creen que los hospitales tienen un tipo de pared diferente y un tipo de piso diferente, porque ellos necesitan que el quirófano esté limpio cuando hay una operación. Entonces, esto aquí indica que la casa estaba barrida, sí, es algo ficticio. Es como cuando le llega una visita sorpresa y usted corre y agarra el cepillo y lo pasa por donde pasa la reina, dice uno, ¿no? Aparentemente la persona que entra cree que está limpia, pero usted que vive allí sabe que su casa no está limpia. Entonces la gente trata de adornar, dice, la encuentra barrida y adornada, pero no está verdaderamente limpia. Y quiero que entienda algo, si algo sale de mí, tiene que ser llenado por otro. Si Cristo no está gobernando mi vida, si Dios no está en el centro de mi corazón, mi casa está con las puertas abiertas para cualquier cosa que quiera entrar allí. ¿Y qué es lo que pasa con este tipo de personas? Que supuestamente son cristianos endemoniados. Yo pienso que sencillamente ellos se han reformado a sí mismos
en su propia religiosidad, en su propia fuerza, y han barrido, y han adornado su casa, pero realmente Dios no está ocupando ese lugar. Porque si Cristo está allí, ¿hay alguien más fuerte que el Señor? Entonces no pueden venir ellos. Y si Cristo gobernara esa vida, entonces no dijeran los demonios, volveré a mi casa donde salí. Yo no puedo decir, una casa que vendí, volveré a mi casa. Puedo ir a aquella casa, pero tiene un dueño. Ya no puedo entrar de la misma forma. Y puede ser que en algún momento de nuestra vida esto le perteneció a ellos. Pero desde el momento en que Cristo se entrona aquí y le damos ese lugar, ellos no pueden venir y entrar aquí. ¿O sí pueden? No pueden. Entonces hay un peligro en tratar de reformarse por sí solo, por sí mismo. Necesitas entender que al igual que Nicodemo, y al igual que muchos hombres a través de la historia, nosotros necesitamos un nuevo nacimiento. Y al menos que experimentemos ese nuevo nacimiento, entonces seguiremos siendo los mismos de siempre. Nunca veremos un cambio en nuestra vida, nunca habrá nada en nuestros corazones diferente y seremos los mismos. Podemos adornar y maquillar y todo el mundo puede pensar algo de nosotros que no somos, por cierto. A lo mejor no pueden ver y pensar que hemos cambiado, pero en el fondo estamos solamente barridos y adornados. Entonces es un gran peligro. Esto fue y es básicamente lo que el Señor ha hecho con nosotros. ¿Qué ha hecho el Señor con nosotros? El nuevo nacimiento a través de la regeneración, tomando nuestra condición degenerativa, muerta y separada de todo lo relacionado con Dios y creando una nueva vida. La regeneración es el cambio espiritual. Oiga bien, la regeneración es el cambio espiritual forjado en el corazón del hombre por el Espíritu Santo, en la que su naturaleza inherentemente pecaminosa cambia para que pueda responder a Dios en la fe y vivir de acuerdo a su voluntad. Eso es la regeneración. Eso es el nuevo nacimiento. Algo que produce Dios en nosotros a través de su Espíritu Santo. Cuando nosotros estamos siendo esclavos del pecado, no podemos obedecer a Dios. No hacemos la voluntad de Dios, sino nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque andamos en la carne y hacemos la voluntad de la carne. Así es de sencillo. Se extiende a toda la naturaleza. Cuando hablamos de la regeneración y su importancia, esto se extiende a toda nuestra naturaleza, alterando nuestro carácter pecaminoso. ¿Alterándolo en qué sentido? Alterando el carácter, alterando el gobierno que estaba en nosotros, y no solamente eso, sino iluminando nuestra mente y liberándonos a la voluntad. Ya no estamos siendo esclavos a través del nuevo nacimiento, sino que ahora nosotros tenemos la capacidad que Dios nos ha dado a través de su Espíritu de ser libres de la esclavitud del pecado, y no solamente eso, sino de la renovación de su naturaleza. Vamos a ver qué dice Efesios capítulo 2 versículo 1. Efesios capítulo 2 versículo 1, para que entendamos la importancia de la doctrina de la regeneración. Dice la palabra de Dios: y Él os dio vida a vosotros cuando estaban vivos. Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Esa era nuestra condición antes de nacer de nuevo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿A quién le pertenecían? ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. Lo que es nacido de la carne, carne es. No puede hacer más nada. Lo que va a hacer es complacer la carne, porque es carnal, es nacido de la carne. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, lea conmigo el 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por medio de Cristo Jesús. Por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. De manera que nosotros no podemos ser quien queremos ser realmente en el Señor, al menos que tengamos un nuevo nacimiento, al menos que tengamos un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esta doctrina importante de la
regeneración no es algo nuevo. Es lo que la iglesia siempre ha predicado a lo largo de la historia. Siempre ha sido el mensaje de cada uno de los que hemos conocido como parte de la historia de la iglesia, y ha sido el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos enseña claramente que no hay otra manera de ser salvo sino por medio de la regeneración, es decir, por medio del nuevo nacimiento. Al venir Nicodemo a Jesús, escondiéndose en lo oscuro de la noche, nuestro bendito Salvador le dijo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Yo no puedo cambiar ese mensaje, ni puedo ofrecer otra opción ni otra salida al hombre pecador. No puedo decir otra cosa que no sea lo mismo que estableció el Señor como regla única de salvación. Tengo que nacer de nuevo. Eso es lo dice San Juan capítulo 3 versículo 3. Esto se puede traducir: si el hombre no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo era un hombre justo. Nadie podía decir nada sobre Nicodemo. Pero Dios, que ve lo oculto y lo profundo de nuestro corazón y sus intenciones, sabía realmente quién era Nicodemo. Tal vez yo no sé quiénes somos nosotros, viéndonos a la cara, sinceramente. Yo puedo saber quién es usted, y usted puede saber y creer quién soy yo. Mucho más allá de la buena fe que tenemos y la confianza que podemos. Pero en lo secreto, en lo oculto, Dios conoce nuestras vidas. Dios conoce realmente lo que hay en nosotros, y conocía lo que había en el corazón de Nicodemo. Y la recomendación de Dios es: tienes que nacer de nuevo. Debemos nacer de nuevo. Ahora, la regeneración no es el bautismo, como algunos piensan, ¿no? San Juan dice que el que no nace del agua y del Espíritu, algunos creen que son salvos porque se bautizaron. Y hay iglesias que enseñan que si alguien no es bautizado no es salvo. Y a otros piensan: yo me bauticé pequeño. Sí, a lo mejor te bautizaste pequeño, pero eso no es una garantía de tu salvación. Ese es un acto de obediencia al mandato de Dios, pero no es el camino para mi salvación. Algunos se han bautizado y ya se sienten conformes: tengo la salvación segura. Quiero que entienda algo: el nuevo nacimiento o la regeneración no tiene nada que ver con el bautismo. No es el bautismo lo que me salva. La regeneración no es una reforma. Algunos piensan que estamos reformados ahora. No, no es una reforma. La regeneración no es una reformación. Por reformación queremos decir que uno cambia su manera de vivir, desistiendo de cometer ciertos pecados y haciendo un esfuerzo de sí mismo para vivir una vida mejor. La regeneración es un acto sobrenatural de Dios. No tenemos nada en absoluto que ver con esto. Es un acto sobrenatural de Dios. Cualquiera que quiera ser regenerado tiene que entender esto: es un acto sobrenatural de Dios, porque por gracia sois salvos, dice la Biblia, por medio de la fe, y esto es de ustedes. No, el don de Dios. La Biblia dice, según Efesios, pues esto es un don de Dios y no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie puede gloriarse. Eso es algo que solamente Dios da. Es un don de Dios, creados en Cristo Jesús, dice la Biblia, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 10. Usted notará que estos versículos enseñan que la regeneración no es un proceso de evolución. No es un proceso en el cual yo cada día soy mejor, ¿no? Así dicen algunos. Yo soy mejor. Yo soy mejor porque yo. Hay que entender eso. La regeneración es un avivamiento espiritual, un nuevo nacimiento. La regeneración es una dádiva, es el regalo de una vida, el regalo de Dios, algo divino, y una nueva vida que Él nos da a través de una nueva creación. Es decir, es producto de una cosa nueva. No es un cambio de naturaleza, sino una nueva naturaleza recibida gratuitamente. ¿Qué dice la Biblia en 2 Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces, esta naturaleza, o Dios nos da esta naturaleza inmediatamente que nos arrepentimos de nuestros pecados. Dios nos da esta nueva naturaleza y le pedimos que nos salve. Todos los que han sido nacidos de nuevo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él nos dio vida juntamente con
Cristo, en Cristo Jesús. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Colosenses capítulo 2:13. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. La palabra vivificar quiere decir dar vida. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahora, ¿cómo se producirá esto? ¿Cómo será este fenómeno del nuevo nacimiento? Lo que es nacido del Espíritu, el Señor le dijo a Nicodemo, no te maravilles de esto. No te maravilles, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. ¿Usted sabe de dónde viene el viento? Pero lo siente, ¿no? Lo siente. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Otra vez Dios hace lo mismo que hizo en el Génesis. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. En el nuevo nacimiento, la nueva naturaleza que Dios nos da es conforme a lo que había hecho en el huerto del Edén, a lo que había sido destruido. En el huerto del Edén se destruyó mi relación con Dios. Se rompió lo que nos mantenía unidos a Él. Pero en Cristo Jesús, esa relación es restablecida a través del nuevo nacimiento. Ahora, por medio de la regeneración recibimos una naturaleza nueva, la naturaleza de Dios. Participamos de la naturaleza divina. Por eso es importante la doctrina de la regeneración, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegueses a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 4. La nueva naturaleza. Esta naturaleza divina se llama el nuevo hombre. Por eso la Biblia dice, hace morir pues en nosotros lo terrenal. Y Colosenses habla de la nueva vida en Cristo. Y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y revestidos del nuevo, el cual es conforme a la imagen del que lo creó. Colosenses capítulo 3 versículo 10. Entonces esta doctrina es fundamental. Cristo ya vive en el creyente y así podemos decir con San Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, en el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nosotros tenemos que entender la necesidad del nuevo nacimiento. Y debemos predicar la necesidad de la regeneración. Llámelo nuevo nacimiento si no le gusta regeneración. Pero tenemos que hacerlo. No es algo que a nosotros nos parezca o no. Voy a explicar algo aquí interesante. Un anciano, un cristiano anciano y sabio, explicó esto de la siguiente manera. En mi cuerpo hay una pelea continua. Oiga bien, en nuestro cuerpo hay una pelea continua entre un perro negro y un perro blanco. ¿Y quién está ganando la pelea? Es una pregunta interesante. ¿Quién está ganando la pelea? Le preguntó un oyente con curiosidad, aquel a quien le doy más de comer. Contestó el anciano. ¿Cuán verdadero es eso? Si le damos de comer al hombre nuevo, mediante las escrituras, la lectura de la palabra de Dios, mediante la oración diaria y a través de las reuniones donde se oye la verdad de Dios, el nuevo hombre, es decir, el perro blanco, tendrá una victoria. Usted tendrá poder sobre el pecado y vivirá una vida feliz. Pero si usted alimenta más al hombre viejo, o sea, el perro negro, asociándose con él o haciendo las mismas cosas que hacen los pecadores, permitiendo que permanezcan hábitos pecaminosos en su vida y descuidando la lectura de la Biblia, la oración y el asistir a las reuniones donde se oye la verdad, el perro negro, es decir, el hombre viejo, tendrá la victoria y usted vivirá una vida frustrada y miserable. ¿Cuál de esas dos naturalezas estamos alimentando más? ¿La nueva naturaleza o la vieja naturaleza? ¿Cree usted tener la nueva naturaleza?
La nueva naturaleza nos da nuevos deseos, les son dados a los que han nacido de nuevo. Nadie que haya nacido de nuevo puede tener los mismos apetitos y los mismos deseos por las cosas pasadas. Antes del nuevo nacimiento, los intereses del hombre están en las cosas del mundo. Por eso Santiago dice, nuestro hermano Juan dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, ¿qué dice? El amor del Padre no está en él. Hay una nueva naturaleza y no se puede conformar a la antigua naturaleza. Pero cuando alguien no ha nacido de nuevo, todo lo que desea y todo lo que anhela son las cosas del mundo. Ahora, ¿qué serán las cosas del mundo? Ustedes saben, están claros de eso, ¿verdad? ¿Cuáles son las cosas del mundo? Todo lo que se opone a la voluntad de Dios y está en contra de que vivamos conforme a la imagen de Dios. No hay manera, no hay forma tan difícil de entender esto. Pero después que recibe esta nueva vida, se desarrolla en él un gran apetito por las cosas espirituales. Un nuevo poder que le gobierna, le es dado al nacer de nuevo. Por medio de ese poder, él adquiere una actitud santa, como leemos en el libro de los Hechos. Fíjense lo que dice Hechos 16:14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. La Biblia también dice en Ezequiel que os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, pero luego del nuevo nacimiento. Usted no puede amar a Dios, no puede amar su obra, no puede tener pasión por Él si ese nuevo espíritu no mora en usted. Solamente los que han nacido de nuevo poseen el Espíritu Santo. Dice que pondré en él un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. El corazón de piedra por un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. De otra manera no podemos obedecer a Dios. Podemos obedecer a Dios de otra manera. Pondré en ustedes mis estatutos para que guarden mis preceptos y los pongan por obra. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, y los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Hay una diferencia entre las dos naturalezas. De manera que predicar el Evangelio sin la doctrina de la regeneración es igual a perder el tiempo. Puede ser que conozca a Cristo, puede ser que se convierta en un Nicodemo, pero está perdido. Puede ser que asista a la congregación, y puede ser que levante sus manos y cante y todo lo demás, pero si no ha nacido de nuevo no puede ver el reino de Dios. La idea de la iglesia es que muestre el camino para que todos vean el reino de Dios. Esa es la idea de la iglesia, de alumbrar el camino mediante el cual los hombres deben transitar para llegar al cielo. Pero si nosotros dejamos a un lado la doctrina del nuevo nacimiento y hacemos a un lado la doctrina de la regeneración y pensamos que la gente no necesita regenerarse, porque ellos son buenos, ellos son chéveres. No. ¿Por qué me llaman bueno? No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien haga lo bueno. Todos se desviaron, todos se descarriaron. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces lo que busca la doctrina de la regeneración o del nuevo nacimiento es mostrarle al hombre el camino para llegar al cielo. La regeneración es necesaria por causa de la condición pecaminosa del hombre. Por causa de la condición pecaminosa del hombre. La necesidad de la regeneración es universal y se extiende tan lejos como el pecado y la raza humana. No es algo solamente para nosotros, ni es un mensaje que ocurre solamente en Venezuela, no es un mensaje para cualquier lugar del mundo. Todos necesitan el nuevo nacimiento. Cada hombre es pecador, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y para los que se creen buenos, Jeremías capítulo 17, versículo 9 dice: engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? De manera que la persona que piensa que es bueno, no conoce su corazón realmente. No lo conoce. Pero Jeremías dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Ustedes creen que es bueno, pero su corazón lo está engañando. El que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si nacemos de nuevo, estamos permitiéndole al Señor obrar en nuestra naturaleza pecaminosa. Pero si alguien no nace de nuevo, está perdido, porque no hay un sustituto para el nuevo nacimiento.
No hay otra cosa que podamos hacer para llegar al cielo. Quisiéramos tener varias alternativas, pero hay un solo camino, el estrecho. Hay una sola senda. Y por ahí debemos entrar todos. Es estrecha, pero cabe todo el mundo. Es tremendo, ¿no? Angosto es el camino que lleva a la salvación, pero no está limitado para un grupo o una cantidad. Son pocos los que la hallan. Porque no es peor ciego que el que no quiere ver, ¿no? Ahí está el camino. Y tiene letreros tal vez. Simplemente no quiero ese camino. Quiero el camino ancho. Me gusta ese camino, el camino ancho. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Gálatas capítulo 6, versículo 15. Lo que quiere decir, no sirve de nada que sea religioso, que sea judío, no sirve de nada que pertenezca a este concilio, a esta federación, y no importa que seas incircunciso. Si no tienes una nueva naturaleza creada en Cristo Jesús, estás perdido. Tremendo, ¿no? Tremendo. ¿De qué sirve estar tantos años metido en una iglesia o en una religión? Quizás tenga su ventaja humana, mente hablando, pero delante de Dios solamente tiene sentido cuando nacemos de nuevo. Cuando nacemos de nuevo. Vamos a ver qué dice 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 16. Segunda de Corintios 4, 16. Según mi Biblia, vamos a ver qué dice. Por tanto, no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Este hombre necesita ser regenerado, necesita renovarse, porque en la condición en la que está, no puede ser salvo. Pablo dice, por tanto no desmayamos, aunque nuestro hombre interior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. El hombre interior se renueva de día en día. Dios creó a Adán, al primer hombre, a su semejanza. Esto quiere decir que el hombre es diferente de los animales, porque Dios le dio un alma con personalidad. Fíjense lo que hizo Dios. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2:7. Dios deseaba tener comunión con el hombre, al igual que en el día de hoy, a quien Él había creado para su propia gloria y a quien había hecho el objeto de su amor. Pero para que fuera posible esta comunión, Adán tenía que mostrar su amor hacia Dios. En efecto, Adán tuvo el privilegio de expresar esa relación con Dios, tuvo comunión con Él. Pero luego, por la desobediencia, se cortó la comunión de la cual gozaba antes. Ahora, nosotros, al igual que Adán, hemos cometido el mismo error. Nuestra naturaleza pecaminosa que heredamos nos separa de Dios. No tenemos comunión con Él. Y Dios quiere restablecer nuestra comunión con Él a través del nuevo nacimiento. Si no tenemos ese nuevo nacimiento y no tenemos esa relación personal con el Señor, no podemos tener una comunión con nuestro Dios, aunque de labios podamos hablar y aunque de labios podamos decir. Jesucristo dijo, este pueblo me honra de labios y de boca, mas su corazón está lejos de mí. Podemos honrar a Dios de labios, podemos hablar, pero nuestro corazón puede estar lejos de Él. ¿Mudará el etíope su piel? ¿De qué color son los etíopes? Negrito, ¿no? Un etíope es negrito. Ahora, Dios hace una pregunta en Jeremías capítulo 13, versículo 23. ¿Mudará el etíope su piel? ¿Nelson mudará su piel? Para que me entiendan. ¿Podrá Nelson mudar su piel? No puede. Nelson nació así, de padre etíope. Y el leopardo, su mancha. ¿Puede el leopardo quitar su mancha? Entonces dice, podréis, así también, podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer el mal. O sea, este es un versículo que ilustra un claro ejemplo de nuestra condición humana. El etíope no puede mudar su piel y el leopardo no puede quitarse su mancha. Y nosotros que estamos habituados y continuamente a hacer las cosas malas, ¿podremos hacer el bien? No podemos.
Estamos continuamente, dice que nuestro corazón está de continuo al mal, continuamente a hacer lo malo. Ahora, esto quiere decir que necesitamos la nueva naturaleza de Dios para poder hacer las cosas que agradan a Dios. De manera que fuera de Dios no podemos hacer esto. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Romanos capítulo 8, versículo 8. Y en nuestra carne no mora el bien, dice Romanos. En nuestra carne no mora el bien. Por causa de nuestro nacimiento natural en la carne, nuestra mente está oscurecida y no podemos comprender las verdades espirituales. Cuando uno está en el mundo, ¿qué hace? Esa gente loca, ¿no? Eso religioso y eso evangélico, qué fastidio. Y uno huye, porque uno está en la carne. Y claro, no es que ellos estén locos, no es que no estén diciendo verdades, es que nosotros no queremos hacer esas verdades y no queremos cumplirlas y no podemos tampoco. Entonces, el hombre natural no piensa en Dios. Él necesita un cambio de su naturaleza para que sea contado con los que piensan en su nombre. Malaquías capítulo 3, versículo 16. Para que pueda ser contado en los que piensan en su nombre. La regeneración es necesaria porque Dios es santo y justo y no puede tolerar el pecado. Algunos piensan que se pueden acercar a Dios de la manera como está, las veces que quieran, pero Dios es un Dios santo. Dios no puede permitir eso. Ahora, ¿cómo se logra la regeneración? Nicodemo estaba preocupado, ¿no? ¿Cómo puede un hombre, si decimos que la regeneración es el nuevo nacimiento? Ok, chévere, estoy aquí, Señor. Quiero saber, mira, ya sé que tú tienes que venir de parte de Dios, porque lo que tú has hecho no lo puede hacer una persona si no está Dios con él. Entonces el Señor le dice, necesitan nacer de nuevo. Y Nicodemo le pregunta, ¿cómo? ¿Cómo? Y Nicodemo, lo primero que se le viene a la mente, ¿cómo puede un hombre, siendo ya adulto, meterse de nuevo en el vientre de su madre para nacer de nuevo? Y yo sé que usted también se hizo esa pregunta muchas veces como nuevo creyente. Uno dice, ese Nicodemo, ¿no? ¿Cómo se le va a ocurrir eso? A usted también, a mí también se me ocurrió. ¿Qué puede pensar uno? ¿De qué otra manera puede ser? El hombre carnal piensa en las cosas carnales, ¿no? La lógica dice que para nacer de nuevo, bueno, tiene que volverse a meter allí porque es imposible. No hay una forma. Ahora, la regeneración es obra de Dios. Es una obra de Dios que produce en nosotros ese deseo de arrepentimiento. La regeneración es una obra divina y no se obtiene, óigase bien, por el hecho de decirse o dedicarse a ser una mejor persona, o por desistir de cometer ciertos pecados, o por ir a la iglesia, o por ninguna ceremonia. Somos engendrados, fíjense bien lo que dice San Juan, no somos engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces no puede ser de nosotros. No somos engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. San Juan capítulo 1:13. No recibimos el nuevo nacimiento de nuestro Padre, pues de ello recibimos solo el nacimiento natural, el del Adán, el viejo hombre, o sea, en la carne con su malo deseo. Y tampoco recibimos el nuevo nacimiento de ningún predicador, sacerdote o evangelista. Eso es puramente obra de Dios. Yo no puedo hacer que usted nazca de nuevo. Un predicador no puede hacer que usted nazca de nuevo. Un sacerdote tampoco. Nadie. Eso es una obra de Dios, pero que se logra mediante escuchar la palabra de Dios. Nosotros podemos ser un medio, pero Dios al final es el que consuma la obra del nuevo nacimiento. Importante, amén. Entonces, la obra del nuevo nacimiento es producida solamente por el Espíritu Santo. Ahora, la regeneración tiene su parte humana también. Fíjense cómo hace Dios las cosas, ¿no? Dios prepara todo, pero siempre nos da a nosotros una opción. La regeneración tiene su lado humano, algo que nosotros tenemos que hacer. Usted tiene que permitir que Dios obre en su vida. Porque aquí es donde está la excusa, ¿no? Bueno, como Dios no me ha regenerado, o sea, como es una obra de Dios, yo sigo viviendo así hasta que Él haga lo que tenga que hacer. No, mucho cuidado, mucho cuidado. La regeneración también tiene un lado humano, algo que nosotros tenemos que hacer. Usted tiene que permitir a Dios que obre en su vida. Yo tengo que decirme a mí mismo, Señor, tengo que dejar que tú obres en mi vida. Tengo que dejar que tú obres en mi vida. Dios nunca abre a la fuerza la puerta de la voluntad, sino que invita al hombre a que sea salvo. ¿No es así?
¿Sí? La última invitación de la Biblia está en el libro de Apocalipsis, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. El que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Ahora, usted tiene que creer la palabra y el mensaje del Evangelio. Eso es lo único que Dios no hace. Dios da la evidencia, Dios da los argumentos, Dios da la prueba, Dios muestra, Dios confirma, pero no puede hacer el resto por usted. Usted tiene que creer la palabra y el mensaje del Evangelio. La Biblia fue escrita para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida. Para que creyendo tengáis vida en su nombre. San Juan 20:31. Jesús dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. El apóstol Santiago nos dice que somos engendrados de nuevo por la palabra de verdad. Santiago 1:18. Somos engendrados por la palabra de verdad. Y San Pedro dice que es incorruptible. Incorruptible. No solamente es incorruptible, sino que es como el oro, refinada, preciosa. Y somos engendrados por medio del Evangelio. Vamos a ver qué dice 1 Corintios capítulo 4, versículo 15. 1 Corintios capítulo 4, versículo 15. Porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, porque en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. O sea, no hay otra forma. Solamente podemos recibir el nuevo nacimiento por la obra de Dios mediante la predicación del Evangelio. No hay múltiples formas, no hay múltiples opciones como algunos quizás puedan pensar o creer. Solamente hay una, a través de la predicación del Evangelio. Todos tenemos que creer para ser salvos y recibir la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él, no hay otra forma. ¿Cómo puede alguien ser salvado? ¿Cómo alguien puede nacer de nuevo? Creyendo en el Evangelio, creyendo en la palabra de Dios. Romanos capítulo 10 nos habla de que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Usted tiene que aceptar a Jesucristo personalmente. Ahora, ¿por qué todo esto? Bueno, porque lo dice la palabra de Dios. ¿Por qué toda esta insistencia? ¿Por qué toda esta enseñanza? Bueno, necesitamos nacer de nuevo. Para mí no es una preocupación de que esto esté full o esté lleno. Porque a fin de cuentas a mí no me van a preguntar, Pastor Jesús, ¿qué hizo usted? No, bueno, mira, yo tenía 1500 personas. Teníamos un cielo raso que parecía que estaba viendo las estrellas a cualquier hora del día. Teníamos una butaca reclinable. Teníamos una dispensadora de Nestlé. Teníamos una cajita feliz para los niños después del culto. Teníamos una premio con aire para repartir a los hermanos cuando terminaba el servicio. Y al salir del culto le dábamos un cupo para 6 personas, una pizza en Pizza Hut. No me importa eso. Realmente me preocupa que cuando ustedes estén en la presencia del Señor, cuando alguno se excuse, el Señor le diga, eso es mentira. Ustedes escucharon que era necesario nacer de nuevo. Y más allá de eso, mi preocupación no es solamente yo salvar mi deuda con usted, sino que yo pueda mostrarle a través de las Escrituras y usted pueda entender la gran necesidad y la gran responsabilidad que tiene y poder decidir por la forma correcta. Debo aceptar a Jesucristo como mi suficiente Salvador. Necesito esa nueva naturaleza. No puedo reformarme a mí mismo. No puedo ser diferente. No puedo cambiar. No puedo ser la persona que todos quieren que sea, al menos que Dios haga algo en mi vida. Muchos de los que están aquí pasaron muchos años queriendo dejar de tomar. Otros pasaron muchos años tratando de dejar algunas cosas, pero se dieron cuenta que no podían. ¿Sabe cuándo verdaderamente nosotros comenzamos a ser verdaderamente nosotros unos ganadores de verdad? Cuando nos rendimos.
En el que se rinde en el mundo, pierde. Pero el que se rinde en Cristo, gana. El que se rinde en Dios, gana. El que se exalta en el mundo, chévere. El que se humilla en Cristo, gana. Cuando usted reconoce su condición, que su naturaleza le impide hacer la voluntad de Dios, y comienza a sentir esa necesidad que tuvo Nicodemo, y comienza a buscar, necesito nacer de nuevo. ¿Qué debo hacer para nacer de nuevo? Bueno, ya hemos hablado mucho de eso en esta mañana. Tiene que creer a la palabra y al mensaje del Evangelio, y tiene que aceptar personalmente a Jesucristo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio el derecho de ser sus hijos. Primera de Juan capítulo 1 versículo 12. Dios consuma la obra de la regeneración, pero usted tiene que invitarlo a que lo haga en su vida. Es interesante, ¿no? Dios consuma la obra de la regeneración, pero usted tiene que invitarlo a que lo haga en su vida, creyendo que Él lo puede hacer. Cuando creemos todo lo que Jesucristo dijo de sí mismo y lo recibimos como tal, es entonces que somos nacidos de nuevo. Jesús explica el lado humano de la regeneración a Nicodemo. San Juan capítulo 3 versículo 14. Vamos a ir a nuestro comienzo, para que ya estamos terminando. El 3.14 dice, aquí está el meollo del asunto para Nicodemo. No es que se meta en el vientre de su mamá, no es eso. ¿Qué dice el 14? Como Moisés levantó la serpiente en el desierto. ¿Se acuerdan de eso? Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando los israelitas estaban viajando en el desierto después de haber pecado contra Dios, las serpientes ardientes los mordían y estaban muriendo todos. Moisés le preguntó a Dios qué debía hacer, y Dios le dijo que levantara una vara larga y una serpiente de bronce. Mira, Dios proveyendo todo, proveyendo ejemplos para mostrarle a Israel la necesidad de nacer de nuevo, para que entendieran que la salvación era por fe y no por obra, para que entendieran que Dios quería algo más profundo. Entonces, cada vez que una serpiente mordía a un israelita, bueno, Dios decía, bueno, miren a esa serpiente allá, pero mírenla con fe. ¿Quieren mirarla con fe? Creyendo que cuando yo la vea me voy a sanar. Y cada vez que era mordido, lo único que hacían era mirar a la serpiente de bronce, y en ese instante, automáticamente, de manera efectiva, toda fatiga y dolor que sentían por la picadura de la serpiente se quitaba. Interesante, todo eso se quitaba. Ahora, Jesús le dice a Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Así vas a nacer de nuevo. Así, de esta manera, cuando el Hijo del Hombre sea levantado y mires a Él con fe, ¿qué va a suceder? ¿Qué sucedió con los israelitas que miraban después de haber sido picados? ¿Qué va a pasar con el hombre pecador cuando mire con fe a la cruz de Cristo que está levantado? Vamos a ser sanados, vamos a ser limpiados, vamos a ser purificados, vamos a tener un restablecimiento de nuestro estado original, y vamos a comenzar a tener una nueva vida en Cristo, una nueva naturaleza que no está dominada por el pecado, sino que Dios, a través de su poder, nos da la capacidad de someter el pecado a la voluntad de Dios. Entonces Moisés le preguntó qué debía hacer y Dios se lo dijo. Serían curados. Imaginémonos una escena como esta: un hombre que miró la serpiente y fue sanado. Ahora este hombre va a la casa de un amigo enfermo que también fue mordido por una serpiente y le cuenta cómo fue sanado, y el amigo enfermo grita: no vale la pena. Qué ridiculez tan grande, ¿no? Yo con tremendo problema y tú me dices que mire a Cristo con fe. Así no es que respondemos nosotros en algunos momentos. Esto no es un problema de fe, de religión. Tú con tu religión, pero yo no necesito esto. Yo no lo necesito. Ahora este amigo le dice: mira la serpiente, y él grita: no vale la pena. La fiebre es demasiado alta. Mi cuerpo está torturado con un dolor horrible y no tengo fuerza para alzar los ojos. Así es el hombre pecador. No tiene ni siquiera fuerza para alzar los ojos a Cristo. No puedes ver que me estoy muriendo, dice. Sí, dice el amigo, pero sé que si tú miras a la serpiente serás curado. Yo estaba peor que tú, estaba casi muriendo, pero cuando miré fui sanado. Entonces este hombre, sosteniendo a su amigo en su brazo, le lleva a la puerta de la tienda y ahora le dice: alza tus ojos y mira a la serpiente antes de que sea demasiado tarde. Pregunto en esta mañana: ¿cuántas veces un amigo te ha llevado en sus brazos
o te ha sostenido y te ha dicho, mira con fe a la cruz de Cristo, acércate a Él con plena certidumbre de fe y serás salvado. El hombre mira y una vez una nueva luz llena sus ojos, inmediatamente se siente mejor, una nueva vida corre en sus venas, oh, ya me siento bien, dice. Mira, mi cuerpo está sano y ya no sufro más. Gloria a Dios. He sido rescatado de la muerte. Sencillo. Allá está Jesús colgado en una cruz. Algunos dicen, no, Jesús no está allí. Sí, para mí no está allí porque ya yo soy salvo. Pero para el perdido, para el que pueda ser salvo, tiene que verlo allí colgado en una cruz. Tomando el lugar del perdido en la cruz. Entonces allá está Jesús colgado en una cruz y le oigo decir, mirad a mí y sé salvo todos los términos de la tierra. Es un pastor se inventa cosas. Isaías capítulo 45, versículo 22. Isaías 45, versículo 22. Mirad a mí, César, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Amén. Mirad a mí y sé salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. No hay otro que pueda salvar, no hay otro que pueda perdonar, no hay otro que pueda limpiar, no hay otro que pueda restaurar, no hay otro que pueda sanar, solamente Cristo Jesús. No hay otro. En ningún otro hay salvación, dice la Biblia. No hay otro nombre dado bajo el cielo en el que podamos ser salvos. Solamente en Jesucristo. Hechos capítulo 4, versículo 12. Entonces, pero el pobre pecador dice, eso no es para mí. He pecado demasiado. Y la voz de Jesús suena en sus oídos diciendo, si vuestros pecados fueren como la grama, como la nieve serán emblanquecidos. Isaías capítulo 1, versículo 18. El pobre pecador mira, es salvado, ha nacido de nuevo, es hijo de Dios. Esto es exactamente lo que sucede cuando el pecador, por medio de la fe, mira al Señor Jesucristo y se arrepiente de sus pecados. ¿Ha nacido usted de nuevo? ¿Ha sido usted regenerado por el poder de Dios? ¿Tiene usted esa nueva naturaleza? ¿Tiene comunión con Dios? Y si no la tiene, ¿qué está esperando? Si no la tiene, ¿qué está esperando? Yo no estoy aquí para convencerlo. Estoy aquí para encargarme de usted o de yo tomar una decisión por usted. No. Si usted no ha sentido la voz de Dios y no ha escuchado el Espíritu Santo susurrándole a su oído, no venga aquí. No pase aquí. Venga cuando realmente Dios, con su poder y su palabra, esté trastornando sus pensamientos. Ahora, tenga en cuenta esto. Cada vez que oye la predicación del Evangelio, es el llamado de Dios para usted. No todos tienen la dicha de una voz del cielo a sus oídos. No todos van a escuchar a Dios audiblemente. No crea que la regla de uno será la regla de todos. Y tome en consideración lo que Dios le dice cada vez que escucha su palabra. Oremos para ser despedido. Señor, estamos agradecidos por tu misericordia, porque, Señor, tu gracia infinita, Señor, invita a todos los términos de la tierra, Señor, a venir delante de ti, Señor. Gracias, Señor, porque necesitamos ser regenerados por el poder de tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos diste vida a nosotros, Señor. Y así puedes dar vida a otros, Señor amado. Tú eres el Hijo de Dios. Y a ti te ha dado, Señor, Padre, autoridad para dar vida a quien tú quieres, Señor amado. Estamos agradecidos por esta mañana, Señor, porque hemos podido proclamar esta gran verdad, Señor. Así de sencillo, Señor. Mirar la serpiente de bronce, Señor. Mirar al Hijo de Dios colgado en una cruz. Puede hacer la diferencia en la resurrección primera, Señor. Dios, te damos la gloria por habernos dado el privilegio de regenerarnos, Señor. No en nuestra propia fuerza, Señor, sino con tu poder, Señor.
No solamente hemos sido, Señor amado, regenerados, sino que hemos sido transformados, limpiados, purificados, Señor. Y ahora tú moras en nuestra casa, Señor. Y ahora tú estás sentado allí, Señor. Y ahora no entra quien quiere, Señor amado. Ahora tú eres el dueño de esta casa, Señor, que es nuestra vida, Señor. Por eso te damos la gloria, Señor. Te damos la honra, Dios amado. Padre, te bendecimos, Señor, porque estamos muertos en delitos y pecados, Señor. Pero tú nos diste vida, Señor. Solamente tú tienes palabras de vida, Señor. En esta mañana te rogamos que bendigas a los presentes, Señor. Que cada uno sea dirigido por ti, Señor. Que tomes el control de sus vidas, Señor. Que guarde los corazones de mis hermanos, Señor. Y que permita que estas verdades, Señor, puedan ser, Padre Santo, columnas y pilares fundamentales de nuestra congregación, Señor. Que nunca cambiemos el discurso, Señor, por muy terrible que parezca, Señor, sino que podamos perseverar, Señor. Como decía el Señor, Padre Santo, la iglesia primitiva, perseveraban en la doctrina de los profetas del Señor y de los apóstoles, Señor. Indagando, Señor, buscando, Señor, Padre, lo que indicaba el Espíritu, Señor. Ahora, Señor, te pido que nos lleves a nuestros hogares, Señor, con tu paz y con tu bendición. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Vamos a cantar solamente en Cristo. Amén y nos vamos. Solamente. Yo creo que sí. Todos en algún momento hemos escuchado o se nos hace familiar la palabra